Muy buenas, tal y como dijimos ayer y como venimos haciendo siempre que hay carrera y Gran Premio de Fórmula 1, pues toca ver cómo se traza cada una de las curvas. No olvidéis suscribiros lo que no esté ya, porque mañana hablaremos de los reglajes que son sumamente importantes aquí en Zandvoort, quizá incluso más si cabe que en otros circuitos, porque hay algunas claves muy interesantes y que las repasaremos mañana. Así que no olvidéis suscribiros, y hablando de suscribiros, pues si queréis formaros de verdad en automovilismo, ya sea hablando de Fórmula 1, de automovilismo en general, de la parte técnica, de la deportiva, a un nivel profesional o un nivel aficionado, pues echad un vistazo a Level Up Academy, que además podéis ver cada primera clase de todos los cursos, que está abierta para que la vea todo el mundo, y si os interesa y veis la cantidad de cursos que hay, que ya más de 30, los certificados, la descarga, el soporte para las dudas, todo esto, pues os apuntáis, que además mientras tengáis la suscripción activa vais a poder acceder a todos, y además pues bueno, estoy allí dando todos los cursos que hay, que cada uno tiene sus 10 clases, la podéis ver cuando y donde queráis, y si os surge alguna duda, ya sea de las clases o de cualquier cosa de automovilismo, pues me la podéis preguntar a través del soporte, que respondo rápidamente, ¿vale? Así que nada, echarle un vistazo ahí a Level Up Academy si queréis apoyar también la creación de contenido por aquí por el canal. Y pasando al vídeo de hoy, pues esto que veis en pantalla es el esquema general del circuito. Cosas que llaman la atención, pues evidentemente tenemos sus tres sectores, como siempre, y como vemos, pues son relativamente parecidos. Por ejemplo, el primer sector, que es este que vemos aquí en rojo, pues va a ser más importante la velocidad punta que quizá en ningún otro, pero bueno, en cada uno de los sectores hay un punto de mucha velocidad. Entonces pensaréis, bueno, la recta realmente desde aquí, que es el primer sector, no es muy larga, pero claro, a partir de aquí ya se va a muchísima velocidad porque todo esto, que es el final del tercer sector, se hace a fondo. Entonces la velocidad a partir de aquí es muy alta, y tener un poquito menos de carga aerodinámica o al menos un poquito menos de drag o una unidad de potencia que sea más potente, pues te va a dar un extra aquí. Entonces en estos metros, aunque no parezca que son muchos, que de hecho no lo son, sí que es importante tener un poquito menos de drag o al fin y al cabo un poquito más de velocidad punta, te va a ayudar muchísimo. Luego esta curva 1 bastante abierta, esta curva 3 es relativamente parecida pero un poquito más cerrada, y aquí esta serie de curvas que se hace a fondo. Por lo tanto, realmente puntos donde es fácil liarla en este primer sector tenemos en la curva 1 y en la 3, quizá un poco también en la 2, y luego tenemos el segundo sector. Y como veis, aquí tenemos una curva muy larga, luego aquí otra que también es muy abierta, aquí se empieza a reducir un poco la velocidad, pero es un sector mucho más de fluir constantemente hacia un lado hacia otro, sobre todo más bien hacia la derecha, pero también tenemos alguno importante hacia la izquierda, como es la 10. Y luego otra vez zona muy importante de recta. Y aquí, como esta curva, como veis, no es del todo cerrada, esto se hace muy rápido. De hecho, se empieza una velocidad media ya, o sea, media tirando alta, y entonces a partir de aquí pues es muy importante también tener mucha velocidad. Y luego el tercer sector pues empieza muy lento con esta serie de curvas derecha e izquierda, pero luego todo esto pues lógicamente acelerando a fondo. Aquí se frena muy poco, y luego aquí todo esto a fondo. Así que bueno, los tres sectores digamos que tienen pocos puntos en los que poder liarla. Quizá el sector más complicado, al menos en mi parecer, es este segundo sector. Otra cosa importante, tenemos aquí la primera zona de detección de DRS justo antes de la curva 10, para poder abrir el DRS justo después de la curva 10. Por lo tanto, si entras un poquito más fuerte en esta curva 10, no pasa nada porque vas a perder tiempo en la salida de la curva, pero luego vas a poder aquí abrir el DRS sin problemas. Y luego el segundo punto de detección de DRS está aquí antes de la curva 13, para la que, insisto, hay que frenar un poquito, jugar mucho con el freno motor, ahora lo vemos, y a partir de aquí todo esto es a fondo. Por lo tanto, si tú aquí tienes que frenar un poquito más, a lo mejor pierdes un poco de tiempo, pero lo haces tarde, de tal manera que aquí sigas manteniendo a menos de un segundo y luego aquí te puedes acercar mucho, a partir de aquí vas a poder abrir el DRS y hacer ese adelantamiento. En esta curva 14, pues bueno, se hace a fondo, no hay ningún problema, sería muy raro que alguien pues cometiese aquí un error, pero la 13 sí que se puede cometer. Entonces, si has pasado aquí a menos de un segundo del que tienes delante y cometes un error sobre todo en la salida, no pasa nada, porque vas a tener aún así el DRS a partir de aquí para pues tener más velocidad punta y recuperar ese tiempo que has perdido. Y si no lo has perdido, sino que lo has ganado, probablemente aquí puedas efectuar tu adelantamiento. Visto esto, pasamos a cada una de las curvas, cada uno de los sectores. Aquí empieza el sector 1, como es evidente, y esta primera curva es bastante larga. Ojo, no os confundáis con este muro, que es el del pit lane. El trazado está por aquí. Es una curva bastante interesante, es una curva muy bonita porque se frena muy tarde, se llega a una velocidad altísima, es la primera frenada fuerte que tenemos. Esto, por supuesto, la recta de meta, claro punto de adelantamiento, y luego la frenada quizá también, sobre todo porque puede frenar un poquito más tarde, irte por fuera y luego apurar la trazada del que va por dentro, es un adelantamiento posible, o incluso algo un poco más típico es pues ganas el interior y apuras frenada y luego pues ya tienes la posición ganada un poquito más fácil, ¿no? A partir de ahí pues ponemos una curva que se ataca más bien neutra. Es importantísimo
dar gas a fondo cuanto antes. Este piano interior, como suele pasar en estas especies de horquillas muy abiertas, pues uno lo utiliza más que otro se acercan más, otros se dejan a lo mejor medio metro, 1 metro incluso, pero lo más habitual es llegar al menos a rozar ese piano. Y ya digo, es muy importante dar gas a fondo aquí cuanto antes porque te vas a conseguir mucha ventaja aquí. Problema, que si arriesgas demasiado, puedes abrirte demasiado pronto y comerte aquí la grava que tenemos. Entonces aquí pues vas a perder mucho tiempo. Y si tienes que dar un poco de gas, ves que has dado gas demasiado pronto, levantas y luego enderezas y luego das gas otra vez, ahí pierdes mucho tiempo. Por lo tanto, para esta curva 1 hay que estar bastante fino, ¿no? Sobre todo en su salida. Luego tendríamos enlazadas 2, 3 y 4. Esta curva 2 parece una tontería, pero no lo es porque tenemos una curva hacia la izquierda aquí que se hace a fondo sin problema, pero te complica un poco esta trazada de la curva 2. Entonces lo que hay que hacer es venir un poquito abiertos por aquí para cerrarte aquí tarde, como si esto fuese una curva, que lo es, pero no está numerada como tal. Entonces, si vienes por aquí y te abres hasta aquí, puedes frenar en línea recta así y luego ya pues atacas la curva 2. Se ataca quizá un poquito tarde la curva 2, porque si la atacas neutra o pronto, pues te va a empujar hacia afuera y estar aquí no te compensa, porque aquí justo tienes la curva número 3, entonces tú lo que quieres es estar un poquito más abierto, entonces sí que se llega a atacar un poquito más tarde. Si atacas esta muy pronto, te comes esto aquí y estás aquí y te coges la 2, estás perdido. O sea, digamos que las consecuencias las vas a vivir en la curva 3 porque aquí antes de la 2 no tenías la trazada ideal. Luego ya digo, pues si lo haces bien, esta curva 2 ataca un poquito tarde, bordeas aquí esto, te abres quizá al centro de la pista, te puedes acercar un poquito más también aquí, pero que te dé justo abrirte un poco para luego atacar esta curva 3 prontísimo. O sea, esta curva 3 es espectacular lo pronto que se ataca porque no pasa nada por tocar el piano aquí, que normalmente pues vendrías por aquí, te abrirías, luego te cerrarías más bien por aquí, así, ¿no? Bueno, más o menos vendrías por aquí, pero no es el caso. Esta curva 3 se ataca muy pronto y el coche se te abre, pero no pasa nada porque aquí tienes un peralte tremendo. Entonces, si te estás abriendo muy rápido, pero el peralte te ayuda a meterte en la pista, pues eso te compensa. Entonces se ataca muy, muy fuerte porque luego el peralte te ayuda a enderezar el coche y luego este piano pues aprovecha bastante. Es un piano agresivo, o sea, es un piano que hace botar el coche, que pone la cosa bastante complicada, es fácil que una rueda se levante un poco, pierda agarre y se pierda el control del coche, o sea que este piano no te pone las cosas fáciles, pero el peralte que tenemos aquí pues te ayuda muchísimo. Luego pues tenemos la curva 4 que es a derecha, completamente a fondo, no tiene ninguna dificultad, porque bueno, venimos de este piano, con que te salgas del piano ya la puedes atacar sin problema. Luego tendremos las enlazadas izquierda-derecha de la curva 6, de las 5 y 6, perdón, y es una zona bastante bonita porque es verdad que se hace a fondo, no tiene apenas dificultad, es importante ir metiendo el mínimo giro de volante tanto de la izquierda como hacia la derecha para las 5 y las 6, pero es bonita porque vas como en cuesta arriba, luego se aplana un poquito a la salida de las 6, entonces bueno, es una zona que a mí personalmente me gusta bastante. Y luego justo en la salida tendríamos la curva número 7 con la que empezamos el segundo sector, que de hecho no es exactamente aquí, pero más o menos. Entonces, a partir de un poquito más atrás, de hecho justo la salida de la curva 6 empezará el segundo sector, y esta curva 7, pues si os fijáis, estamos por aquí, que tenemos el piano exterior inicial de la 7, y luego el circuito se va enroscando y es larguísima esta curva 7 y solo tiene piano justamente por aquí. Esto ya nos está dando una pista que evidentemente pues tienes que estar abierto en su salida, pero la tienes que ir atacando muy poco a poco, muy progresivamente, incluso por aquí estar a mitad de pista, para luego ir cerrándote y aprovechar este piano. Lo puedes aprovechar un poco sin pasarte porque puedes perder el control del coche, estás girando bastante, muchas cargas laterales, una velocidad muy alta, entonces si te lo comes demasiado optimista y muy agresivo puedes tener un susto, pero aparte de eso es un piano que se puede utilizar. Pero claro, el problema es normalmente que tú estás aquí y cuando empiezas a atacar la curva pues te vienes como por aquí, eso no te interesa para nada, tú aquí tienes que estar incluso más bien abierto en el centro de la pista para ir muy progresivamente buscando el piano que empezaría por aquí. Luego justo tocas un poquito el piano y ya puedes dar gas a fondo porque aquí lo que se hace normalmente dar un pequeño toque de freno quizá, pero sobre todo levantar el acelerador y reducir 1 o 2 marchas. Eso te va a ayudar a enderezar el coche, a meterle un poquito en la curva, sobre todo si apuras la segunda bajada de marcha por aquí, y eso te va a ayudar a buscar este piano y a partir de ahí tener un poquito más de revoluciones por minuto que te ayuda a empujar el coche con más fuerza. Entonces a partir de aquí pues puedes dar gas. Por supuesto, te vienes aquí abriendo así hasta este piano
y bueno, vas progresivamente, ¿no? En cuanto mayores sean las revoluciones, pues es verdad que antes vas a tener que subir de marcha, pero la subida de marcha en Fórmula 1 pues son tremendamente eficientes, porque además tienen los sensores que saben qué punto está cada engranaje y todo esto, y aparte pues te compensa, ¿no? Para tener ese empuje en la salida de la curva. Luego tenemos una de las zonas quizá más complicadas del circuito, porque venimos aquí de la curva 7, este es su piano exterior final, y te da tiempo a abrirte un poquito y luego cerrarte por aquí o incluso apurar este exterior de la curva, pero claro, tienes que estar aquí abierto de cara al 8. Entonces lo normal es abrirte un poco y luego cerrarte por aquí para estar abierto, porque si te mantienes aquí lo normal es que el circuito te empuje, entonces te quedes o a mitad de la pista o a por aquí y tú quieres estar lo más abierto posible. Esta curva 8 es pequeñísimo, muy leve golpe de freno, se reduce quizá alguna marcha o incluso dos y se mete el coche. Se busca el piano, que ya veis que no está aquí, sino que está aquí, o sea, si el vértice justo es este, como veis el piano está aquí. ¿Esto qué es? Pues una pista de que lo que tienes que hacer es aplanar la curva atacando la tarde de esta manera. No venirte directamente aquí, que sería una locura, no tendría ningún sentido, ¿no? Y desde la vista aérea, pues puede parecer una tontería, pero es verdad que cuando estás en el circuito y estás viendo aquí ya la curva, pues tiendes incluso a meterte por aquí, pero eso haría que te fuese demasiado largo. Hay que esperar un poco, sí que el volantazo tiene que ser muy brusco, pero si atacas un poquito tarde, buscando esta parte un poquito más plana de la curva, pues vas a venir hasta este piano sin problema. Y todo esto desde aquí se está girando hacia la derecha, haces esto, empiezas a dar gas por aquí y sigues girando hacia la derecha, o utilizas este piano, sigues girando hacia la derecha y luego por aquí ya empiezas a frenar otra vez, a reducir alguna marcha, incluso antes, o sea, incluso un poquito después, cuando ya estamos buscando el vértice de la 9, y aquí pues tienes que redondear mucho y aquí dar gas muy poco a poco, porque como des gas demasiado pronto, lo primero que el coche te puede trompear porque es muy fácil perderlo, y segundo que te vendrías aquí. Y aquí no hay piano. ¿Dónde está el piano? Aquí. Entonces es justo, tienes que ir buscando para abrirte aquí, porque es que si tú das gas como si la curva terminase aquí, te la vas a comer. Entonces eso evidentemente no es lo que queremos. Entonces damos gas poquito a poco, nos vamos abriendo, seguimos girando hacia la derecha para abrirnos de cara a la 10 y ya por fin podemos enderezar el volante e incluso girarlo hacia la izquierda para tomar esta curva 10. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí se está girando hacia la derecha. Eso sobrecalienta muchísimo, ya lo vimos ayer, el neumático delantero izquierdo, que es el exterior. Y además se va reduciendo velocidad, por lo tanto vas cargando todavía vas cargando más la parte delantera del coche. En fin, es un desgaste bastante importante para ese neumático. Y luego ya tendríamos la curva 10, que como veis tiende a cerrarse quizá un poquito al final, pero esto no nos interesa porque realmente si tú estás aquí bien abierto, la atacas, bordeas este piano, eso sí, durante bastantes metros, es decir, no es de en cuanto lo toco empiezo a dar gas porque entonces te viene el largo, sino que vas muy poco a poco bordeándolo y otra vez, importante a ver quién es capaz de dar gas a fondo cuanto antes sin perder el coche para empezar todo esto con mucha velocidad, porque aquí tenemos otro tramo recta bastante importante, no es muy largo, no es ni medio parecido a lo que teníamos en Spa, pero bueno, es una oportunidad de adelantamiento porque además aquí puedes abrir el DRS si has pasado a menos de un segundo el piloto que llevas delante en este punto que es donde teníamos esa zona de detección. Terminamos esa recta con la curva número 11 y además a partir de aquí tendríamos el tercer sector, ¿vale? Este tercer sector pues está sobre todo caracterizado por esta curva 11 y 12 y estos forman parte de la zona de menor velocidad del circuito, que también lo vimos ayer, pero realmente no se perdía mucha velocidad, porque si os fijáis la curva 11 realmente es de 90 grados y no pasa nada, incluso, bueno, esta frenada es fortísima, por cierto, también oportunidad de adelantamiento, no solo la recta con DRS, sino la frenada fuerte de aquí, y entonces aquí nos vamos frenando en línea recta, pero luego atacamos incluso más bien pronto este piano, o sea, no demasiado pronto, porque si tú atacas muy pronto y te estás aquí, no es lo que te compensa, pero si tú atacas incluso neutro, más o menos, la idea es subirte a este piano. Si le atacas un poco tarde, sobre todo porque tienes una trazada por fuera, estás peleando con otro piloto o lo que sea, aquí sí que lo puedes aprovechar para hacer una trazada un poco diferente así. Es bonito porque como es una curva de 90 grados hacia la derecha y luego una horquilla abierta hacia la izquierda, pues sí que da pie a varias trazadas. Pero lo normal es atacarla neutro, subirte a este piano, esto hacerlo casi en línea recta mientras vas girando hacia el otro lado, te alejas un poquito, luego te vuelves a acercar y a partir de ahí gas a fondo. Mucho ojo con la salida de la 12, que tienes un piano que se aprovecha, ningún problema, pero cuidado porque luego si tenemos muro y puede ser peligroso si pierdes el control por ahí. Así que estas curvas 11 y 12 para mí también bastante bonitas y aunque parezca una zona muy revirada, no lo es tanto realmente porque al fin y al cabo es 90 grados y luego una curva que te da pie hacia el otro. A partir de ahí tenemos una recta muy pequeñita hasta la curva número 13. De hecho aquí veis el final de la 12, pues tenemos este tramo hasta aquí
hasta la curva número 13. Para esta curva 13 pues hay que frenar bastante. Muy, muy, muy importante no venirte directamente aquí, sobre todo para los que pilotáis en simulador, en Fórmula 1, en el simulador que sea. No venirte pronto porque entonces te comes la 13. Lo que hay que hacer es esperar paciente, utilizar este piano exterior incluso como referencia. Aquí se pega un golpe de freno y luego se reduce 1 o 2 marchas para ir metiendo el coche en curva según estás girando el volante. Es decir, que mientras estás metiendo giro de volante vas reduciendo alguna marcha y eso ayuda a meter un poco el coche en curva, porque además estos son tracción trasera. Entonces cuando reduces marcha retienes un poco el tren trasero y el coche se cruza mejor, ¿no? Entonces, pequeño golpe de freno, no es una frenada muy muy fuerte, pero lo que es importante aquí es el freno motor e ir buscando aquí el piano. Aquí. No aquí. Aquí no. ¿Vale? Entonces, si buscas pronto te vas a venir largo, fallo tipiquísimo, o incluso que la ataca tarde pero con demasiada velocidad, entonces te vienes aquí fuera, pierdes muchísimo tiempo. Suele haber bastantes salidas aquí, sobre todo en entrenamientos libres, pero la clave, como digo, es aprovechar bien tanto el freno pedal como el freno motor de la reducción de marchas, aprovechar este piano y luego a partir de aquí a fondo, a fondo, a fondo, sin problema. ¿Cuál es la clave? Mínimo giro de volante. Indispensable, lógicamente, para no chocarte con el muro exterior, pero lo importante es meter el mínimo giro de volante para hacer todo esto así a la mayor velocidad posible. Entonces esto tiene también un peralte muy fuerte y luego aquí ya tendríamos la recta de meta, así que se nos acabaría la vuelta. Este es el circuito de Zandvoort, la verdad es un circuito bastante interesante, no me parece de los mejores, sí que tiene algunas zonas interesantes, pero la mayoría de curvas pues son a lo mejor a fondo, son de demasiada velocidad, cobra especial importancia la habilidad del piloto tanto de meter poquito giro poquito freno de pedal, pero mucho de reducción de marcha para el freno motor. Entonces eso sí que es una parte importante, pero a partir de, bueno, tiene 2-3 zonas interesantes del circuito, no me parecen los más importantes, pero ojo porque se suelen cometer bastante fallos. Mañana hablaremos de los reglajes y lo entenderéis todo un poquito mejor. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os guste este circuito, incluso más que a mí quizá porque no es de mis favoritos precisamente, pero bueno, insisto, tiene cosas interesantes como esa curva peraltada, lo hacen diferente al resto. Y nada, pues nos vemos mañana hablando de esos reglajes. No olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy si queréis formaros en automovilismo, aprender conmigo ya con cursos bien ordenados para que tengáis todas las pautas. Y como digo, nos vemos mañana.